Lo que el padre Kolbe vio en Japón cambió para siempre nuestra comprensión del fin de los tiempos. No fueron visiones místicas, no fueron apariciones sobrenaturales. Fue algo mucho más perturbador. Fueron patrones, señales específicas, que se repetían una y otra vez durante sus 6 años en Nagasaki. 5 indicadores precisos que él documentó secretamente y que, según sus propias palabras, serían las señales inequívocas de que la humanidad ha entrado en sus días finales. Y si estás viendo las noticias, si sientes esa angustia profunda de que algo está terriblemente mal en el mundo, si tienes esa sensación de que estamos viviendo el comienzo del fin de los tiempos, es porque las 5 señales que el padre Kolbe vio en Japón están ocurriendo exactamente ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Permíteme llevarte al año 1930. El padre Kolbe acaba de llegar a Nagasaki con una misión aparentemente imposible: establecer un monasterio franciscano en un país que desconfía profundamente del cristianismo. Pero desde su primera semana en tierra japonesa, algo comenzó a perturbarlo. No era la resistencia cultural, no era la dificultad del idioma, era algo que percibía en el aire mismo de Japón, una tensión espiritual que crecía día tras día, como si el país entero estuviera siendo preparado para algo terrible. Y entonces, el 12 de octubre de 1930, mientras oraba en las montañas alrededor de Nagasaki, el padre Kolbe tuvo lo que él describió como la revelación divina más clara y aterradora de mi vida. Vio a Japón consumido por el fuego, pero no un fuego normal, un fuego que caía del cielo, como el sol mismo. Vio ciudades enteras, vaporizadas en segundos. Vio a cientos de miles de personas desapareciendo en una luz más brillante que 1000 soles. Pero lo que más lo impactó no fue la destrucción que vio, fue lo que vio después. Vio que esa catástrofe no sería el final, sería solo el comienzo. Porque después de esa destrucción apocalíptica en Japón, vio que el mundo entero comenzaría a experimentar 5 señales específicas, 5 patrones que se repetirían en todas las naciones, indicando que la humanidad había entrado oficialmente en lo que él llamó el tiempo de la gran tribulación. Y esas 5 señales, esas 5 advertencias proféticas que el padre Kolbe documentó en mensajes ocultos enviados a Polonia, están manifestándose ahora mismo, una por una, exactamente como él las describió. La primera señal que el padre Kolbe vio fue lo que él llamó la peste espiritual que dividiría a las familias. En su revelación divina, vio que después de la destrucción de Japón vendría una plaga espiritual diferente a todas las conocidas en la historia. No sería solo una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Una peste que haría que padres e hijos se temieran mutuamente, que convertiría los abrazos en peligros, que transformaría la cercanía física en amenaza mortal. Vio familias separadas por muros invisibles de miedo. Vio abuelos muriendo solos, porque sus nietos tenían terror de acercarse. Vio matrimonios destruidos por una paranoia colectiva que haría que las personas más queridas se vieran como portadoras de muerte. Y lo más perturbador, vio que esta peste espiritual sería usada por los poderes fácticos para controlar a las poblaciones de maneras que nunca antes habían sido posibles. Que la gente aceptaría voluntariamente la pérdida de libertades fundamentales, a cambio de una promesa de seguridad que nunca llegaría completamente. ¿Te suena familiar? El padre Kolbe escribió en 1931, vendrá una peste que atacará principalmente a los ancianos y débiles, pero su verdadero poder no estará en la muerte que cause, sino en el miedo que siembre. Ese miedo será la herramienta que usarán
los poderosos para hacer que las naciones acepten controles que en tiempos normales habrían rechazado con violencia. ¿Cuándo escribió eso? 1931, 90 años antes de que viviéramos exactamente lo que él describió. La segunda señal que vio fue la confusión en la Santa Madre Iglesia, que haría que los fieles devotos de la Virgen no supieran en quién confiar. En su visión, el padre Kolbe presenció algo que lo hizo llorar durante días. Vio a sacerdotes bendiciendo lo que Dios condena. Vio a obispos enseñando doctrinas que contradicen directamente el Evangelio. Vio al Papa mismo hablando de temas que causarían división entre los católicos más fieles. Pero lo que más lo perturbó fue ver que esta confusión no sería accidental, sería orquestada. Vio fuerzas específicas infiltrándose en la jerarquía eclesiástica, con el propósito deliberado de crear división y escándalo. Escribió en una carta de 1932, «Llegará un tiempo donde será más fácil encontrar la verdad católica en los labios de los fieles devotos de la Virgen que en las homilías oficiales. Los pastores se convertirán en lobos y las ovejas tendrán que pastorearse a sí mismas». No es exactamente lo que estamos viviendo ahora. La tercera señal fue la más específica de todas. La guerra de las ideas que convertiría a los niños contra sus padres. El padre Kolbe vio sistemas educativos siendo deliberadamente diseñados para destruir la transmisión natural de valores cristianos tradicionales entre generaciones. Vio escuelas que enseñarían a los niños que sus padres son ignorantes, retrógrados, peligrosos. Vio una campaña sistemática para hacer que cada nueva generación rechazara completamente las creencias de la anterior. Pero lo más perturbador, vio que esto se haría en nombre del progreso y de la nueva moral, que los padres serían pintados como enemigos de sus propios hijos, simplemente por querer transmitirles la fe y los principios morales. En 1933 escribió, «Vendrá una época donde los padres tendrán miedo de enseñar a sus hijos las verdades más básicas sobre Dios, la familia y la moralidad, porque esos niños habrán sido entrenados para denunciar a sus propios padres como intolerantes». Mira alrededor. No es exactamente lo que está pasando en las escuelas de todo el mundo occidental. La cuarta señal que el padre Kolbe vio fue la inversión de la naturaleza humana presentada como virtud. En su revelación divina, presenció algo que le costó trabajo describir, porque en su época no existían ni siquiera las palabras para explicarlo. Vio que llegaría un tiempo donde los hombres querrían ser mujeres y las mujeres querrían ser hombres, donde la confusión sobre la identidad más básica del ser humano sería celebrada como liberación. Vio que esto no sería presentado como enfermedad o confusión, sino como progreso y valentía, que quienes se opusieran a esta inversión de la naturaleza serían perseguidos legalmente y socialmente. Y lo más profético, vio que esto comenzaría con los niños, que sistemas educativos y médicos trabajarían juntos para convencer a menores de edad de que podían cambiar su sexo biológico, y que los padres que se opusieran serían castigados por las autoridades. Escribió en 1934, «Satanás atacará la creación de Dios en su nivel más fundamental, la diferencia entre hombre y mujer, y lo presentará como compasión hacia los confundidos, cuando en realidad será crueldad hacia los vulnerables. Necesito explicar cómo se está cumpliendo esta profecía ahora mismo, pero la quinta señal fue la que más lo aterrorizó, porque vio que sería la señal final. Antes del castigo definitivo, la llamó
el odio organizado contra todo lo que recuerde a Dios. En su revelación divina más perturbadora, Kolbe presenció una campaña sistemática y global para eliminar cualquier referencia pública a Dios, a Cristo, a los valores cristianos. Vio crucifijos siendo removidos de hospitales y escuelas. Vio iglesias siendo convertidas en museos o centros comerciales. Vio que incluso mencionar el nombre de Jesús en público se convertiría en motivo de persecución legal. Pero lo que más lo impactó no fue la persecución externa, fue ver que muchos cristianos colaborarían voluntariamente con esta eliminación de Dios, que sacerdotes y obispos participarían activamente en hacer que el cristianismo fuera más aceptable para un mundo que lo odiaba, hasta que quedara tan diluido que ya no sería cristianismo en absoluto. Escribió en 1935, «Llegará un momento donde los mismos cristianos estarán avergonzados del cristianismo, donde buscarán constantemente excusas para justificar su fe ante quienes la desprecian, y en ese proceso de justificación constante perderán la fe misma que intentaban defender». ¿No reconoces este patrón en la Santa Madre Iglesia actual? El padre Kolbe documentó estas 5 señales con una precisión que asusta. Pero no se quedó solo en la profecía. También recibió instrucciones específicas sobre qué hacer cuando estas señales comenzaran a manifestarse, y aquí es donde su experiencia en Japón se vuelve crucial para ti. Porque según lo que Kolbe escribió en sus mensajes ocultos, él no eligió la ubicación de su monasterio en Nagasaki por razones estratégicas o geográficas. La eligió porque en oración recibió instrucciones específicas de dónde construir para que el monasterio sobreviviera a la destrucción que él había visto en su visión. Y cuando la bomba atómica cayó sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, 15 años después de que Kolbe regresara a Polonia, su monasterio fue el único edificio en un radio de varios kilómetros que permaneció completamente intacto. Casualidad. Los ingenieros que estudiaron el caso dijeron que era imposible. La fuerza de la explosión debería haber vaporizado el monasterio, pero ahí estaba, como si una mano invisible lo hubiera protegido. Los monjes que estaban adentro ese día reportaron que sintieron el temblor de la explosión, vieron el destello de luz a través de las ventanas, pero cuando salieron a ver qué había pasado, encontraron desolación total en todas las direcciones, excepto donde ellos estaban, y en el centro del monasterio, exactamente en el lugar donde Kolbe había puesto la primera piedra, encontraron algo que los dejó sin palabras. Una estatua de la Inmaculada que Kolbe había traído desde Polonia estaba completamente intacta, sin una grieta, sin una mancha, como si la bomba atómica hubiera sido apenas una brisa suave, pero grabado en la base de la estatua, con letras que ninguno de los monjes recordaba haber visto antes. Había un mensaje en latín que los hizo entender que habían sido testigos de algo sobrenatural. Quien busque refugio bajo mi manto en los días de tribulación no será tocado por la destrucción. Y justo debajo, en la letra inconfundible de Kolbe, había una fecha, 9 de agosto de 1945, y una frase: la protección prometida se cumple. ¿Cómo pudo Kolbe escribir esa fecha 15 años antes de que ocurriera? Porque las mismas fuerzas celestiales que le mostraron las 5 señales del tiempo de la gran tribulación, también le enseñaron cómo protegerse de las consecuencias de esas señales, y ese método de protección, esas instrucciones específicas que recibió durante sus años en Japón, están disponibles para ti ahora mismo, pero primero necesitas entender algo que es fundamental. Las 5 señales que Kolbe vio no son solo indicadores de que vivimos los últimos tiempos, son también oportunidades. Cada señal que se manifiesta abre una puerta específica para que quienes tienen ojos espirituales
puedan recibir gracias y protecciones especiales. Es como si Dios hubiera establecido un sistema. Mientras más se oscurece el mundo, más luz está disponible para quienes saben cómo pedirla correctamente. Y Kolbe aprendió exactamente cómo pedirla. Durante sus 6 años en Japón, desarrolló lo que él llamó las 5 oraciones de protección para los 5 tiempos de tribulación. 5 fórmulas específicas que corresponden exactamente con las 5 señales que vio. 5 llaves espirituales que abren 5 tipos diferentes de refugio divino. La primera oración es para protección contra la peste espiritual que divide familias. Kolbe la desarrolló después de ver en visión que muchas familias se destruirían, no por la enfermedad misma, sino por el miedo que la enfermedad generaría, y recibió una oración específica que cuando se reza en familia, crea lo que él llamó una burbuja de paz sobrenatural alrededor del hogar. La oración es simple pero poderosa. Inmaculada Madre, que tu paz sea más fuerte que nuestros miedos, que tu amor sea más contagioso que cualquier enfermedad. Protege este hogar de toda división y manténnos unidos bajo tu manto maternal. Pero la clave no está solo en las palabras, está en cómo se reza. Kolbe especificó que debe hacerse cada noche, con toda la familia reunida, durante exactamente 7 minutos, y que cada miembro debe tocar físicamente a los demás mientras se recita. ¿Por qué? Porque la oración no solo invoca protección espiritual, sino que restablece la conexión física y emocional que el miedo invisible intenta romper. Las familias que han aplicado esta oración exactamente como Kolbe la enseñó, reportan algo extraordinario, una paz que desafía las circunstancias externas. Padres que estaban llenos de ansiedad por la salud de sus hijos encuentran serenidad. Matrimonios que se estaban distanciando por el estrés redescubren la intimidad. Abuelos que se sentían peligrosos para sus nietos recuperan la confianza para abrazarlos. No es que desaparezcan los riesgos externos, es que la familia desarrolla una fortaleza interior que es más poderosa que cualquier amenaza exterior. La segunda oración es para discernimiento en la confusión de la Iglesia. Kolbe la creó después de ver que muchos fieles devotos de la Virgen se perderían, no por abandonar la fe, sino por no saber distinguir entre la voz auténtica de la Iglesia y las voces confundidas que hablarían en su nombre. Espíritu Santo, danos el don de discernimiento, que reconozcamos tu voz auténtica en medio del ruido, que sigamos a Cristo, aunque todos los demás se desvíen, que nuestra brújula sea el Evangelio eterno, no las opiniones cambiantes. Pero el padre Kolbe añadió una práctica específica. Esta oración debe hacerse en cada domingo, inmediatamente antes de ir a misa, y la persona debe comprometerse a evaluar todo lo que escuche durante la homilía, comparándolo directamente con las palabras literales de Cristo en los Evangelios. Quienes han aplicado este método desarrollan una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando un mensaje religioso contiene error o confusión. Es como si desarrollaran un detector interno de autenticidad doctrinal, un don del Espíritu Santo. La tercera oración que el padre Kolbe desarrolló es para protección contra la guerra de las ideas que convierte a los niños contra sus padres. Esta fue la oración más difícil de crear para él, porque vio que el ataque más devastador del enemigo sería precisamente contra la relación más sagrada después del matrimonio, el vínculo entre padres e hijos, un vínculo tan fuerte como el lazo que une a la Virgen María con su Hijo. María, Madre perfecta, enséñanos a ser padres según tu corazón.
Que nuestras palabras tengan más poder que las voces del mundo. Que nuestro amor sea más convincente que sus mentiras. Protege las mentes de nuestros hijos de toda confusión y mantén sus corazones unidos a los nuestros. Una plegaria que resuena con la protección maternal de la Virgen, pero el padre Kolbe especificó algo crucial. Esta oración no puede hacerse por los hijos, debe hacerse con los hijos, y requiere un compromiso diario de los padres para crear lo que él llamó momentos de conexión espiritual intencional cada día. Durante al menos 15 minutos, los padres deben crear un espacio donde los dispositivos electrónicos estén prohibidos, donde se comparta algo de la fe de manera natural y conversacional, y donde se termine siempre con esta oración específica. Un espacio sagrado, como un pequeño altar familiar. Los padres que han implementado este método reportan transformaciones que parecen milagrosas. Adolescentes que estaban completamente alienados de sus familias comienzan a buscar voluntariamente estos momentos de conexión. Niños que habían empezado a repetir ideas confusas que aprendieron en la escuela comienzan a cuestionarlas por sí mismos. Jóvenes que parecían perdidos en ideologías destructivas redescubren la sabiduría de sus padres. Un renacer espiritual en el hogar. Es como si la oración creara un escudo invisible alrededor de la relación familiar, que hace que las influencias externas pierdan su poder. Un escudo de fe tan sólido como la roca de la fe inquebrantable de la Virgen María. La cuarta oración es para claridad en medio de la inversión de la naturaleza humana presentada como virtud. El padre Kolbe vio que esta sería la confusión más profunda de todas, porque atacaría la identidad misma del ser humano, y desarrolló una oración que restablece la conexión con la verdad fundamental sobre lo que significa ser hombre o mujer según el plan de Dios. Un plan divino reflejado en la belleza perfecta de la creación. Creador de todo lo que existe. Que tu verdad sea más fuerte que la confusión de este mundo. Que veamos nuestra identidad como don tuyo, no como construcción nuestra. Que aceptemos con gratitud cómo nos creaste y vivamos esa identidad como glorificación tuya. Una oración para encontrar la identidad en la luz de Dios, pero esta oración tiene una particularidad. El padre Kolbe instruyó que debe hacerse frente a un espejo, mirándose directamente a los ojos y terminar siempre con las palabras: Gracias, Señor, por crearme exactamente como soy. ¿Por qué? Porque vio que el ataque contra la identidad humana comenzaría siempre con el rechazo de la propia apariencia física. Y la oración frente al espejo restablece la aceptación, agradecida del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Una aceptación tan profunda como el amor incondicional de Dios. Quienes practican esta oración desarrollan una paz profunda con su identidad física y sexual que los inmuniza contra las confusiones externas. Es como si recuperaran la mirada de Dios sobre ellos mismos. Una mirada llena de amor y compasión. Y la quinta oración. La quinta es la más poderosa de todas, porque es para resistir el odio organizado contra todo lo que recuerde a Dios. El padre Kolbe la desarrolló sabiendo que llegaría un tiempo donde ser públicamente cristiano requeriría un valor heroico, donde incluso los gestos más simples de fe podrían traer persecución. Un tiempo de prueba para la fe. Cristo Rey, aumenta nuestra valentía para confesarte públicamente, que no tengamos miedo de llevar tu nombre en nuestros labios y tu cruz en nuestro pecho, que seamos luz en las tinieblas, sal en la corrupción y voz profética en el silencio cómplice. Una oración de fortaleza en tiempos difíciles, similar a la valentía de los mártires. Pero esta oración tiene una exigencia específica. Quien la reza
Debe comprometerse a hacer al menos un acto público de fe cada día. Puede ser persignarse antes de comer en un restaurante. Puede ser llevar un crucifijo visible. Puede ser mencionar a Dios en una conversación casual, pero debe ser algo que declare públicamente la propia identidad cristiana. El padre Kolbe vio que en los últimos tiempos la fe privada no sería suficiente, que Dios necesitaría testigos públicos que no tuvieran miedo de ser identificados como suyos. Testimonios de fe tan brillantes como las estrellas que guían a los peregrinos. Y aquí viene algo que el padre Kolbe profetizó específicamente sobre estos últimos días. Él vio que cuando las 5 señales estuvieran manifestándose simultáneamente, como está ocurriendo ahora, también se activarían 5 gracias especiales para quienes aplicaran correctamente las 5 oraciones de protección. La primera gracia es discernimiento sobrenatural. La capacidad de ver inmediatamente la verdad o falsedad en cualquier situación, persona o mensaje. Una luz divina que ilumina el camino. La segunda es paz inquebrantable. Una serenidad interior que permanece estable sin importar cuán caóticas se vuelvan las circunstancias externas. Una paz que sobrepasa la comprensión. La tercera es influencia espiritual. Un magnetismo supernatural que atrae a otras personas hacia la fe sin esfuerzo consciente. Una influencia tan poderosa como la intercesión de la Virgen María. La cuarta es protección providencial. Una serie continua de coincidencias que protegen a la persona y su familia de daños físicos, económicos y espirituales. La protección amorosa de Dios. Y la quinta gracia es la más extraordinaria, visión profética personal. La capacidad de recibir inspiraciones específicas sobre qué hacer en situaciones difíciles, como si María misma estuviera susurrando consejos al oído, una guía divina en los momentos más oscuros. Pero el padre Kolbe advirtió algo crucial. Estas gracias no se activan automáticamente solo por rezar las oraciones. Se activan cuando la persona toma una decisión específica, que él llamó el compromiso del último tiempo. Y ese compromiso es simple pero radical. Decidir que sin importar lo que pase en el mundo, sin importar cuánta presión social recibas, sin importar qué consecuencias enfrentes, nunca vas a negar tu fe en Cristo ni a comprometer los valores del Evangelio. Es lo que el padre Kolbe hizo cuando se ofreció para morir en lugar de Franciszek Gajowniczek. No fue una decisión del momento. Fue la culminación de una vida entera de pequeñas decisiones diarias de nunca comprometer su identidad cristiana. Y él vio que en estos últimos tiempos, cada católico tendría que tomar esa misma decisión, quizás no tan dramáticamente como él lo hizo en Auschwitz, pero sí de manera definitiva e irrevocable. Ahora, necesito decirte algo que el padre Kolbe profetizó específicamente sobre el momento histórico en que las 5 señales se manifestarían simultáneamente. El padre Kolbe vio una ventana de tiempo muy específica, entre el momento en que 5 señales fueran evidentes para cualquiera con ojos espirituales, y el comienzo de lo que él llamó la purificación final. Esa ventana sería el último periodo de misericordia, el último momento para prepararse espiritualmente para lo que vendría, según sus cálculos, basados en las proporciones de sus revelaciones divinas. Esa ventana duraría aproximadamente 3 años y medio, desde que la 5ª señal se volviera evidente globalmente. ¿Cuándo se hizo globalmente evidente el odio organizado contra todo lo que recuerde a Dios? Kolbe no pudo precisar fechas, pues dependía del libre albedrío de la humanidad, pero sí vio patrones
que indicarían el comienzo de ese período final. Un patrón era particularmente claro: cuando los mismos cristianos comenzaran a pedir perdón públicamente por ser cristianos. Cuando la Santa Madre Iglesia empezara a cambiar doctrinas fundamentales para complacer al mundo. Cuando mencionar los valores del Evangelio se convirtiera en motivo de cancelación social, incluso dentro de instituciones supuestamente cristianas. ¿Reconoces estos patrones en el tiempo actual? Si es así, según las profecías de Kolbe, estamos dentro de esa ventana final de 3 años y medio, y el tiempo de preparación se está acabando. Pero hay algo extraordinario. Kolbe también vio que durante esa ventana final, las gracias disponibles para quienes se prepararan correctamente serían extraordinarias. Como si Dios concentrara en esos últimos años una intensidad de bendiciones que normalmente estaría distribuida a lo largo de décadas. Y vio algo más: quienes recibieran esas gracias especiales se convertirían en faros espirituales para los últimos tiempos. Personas que irradiarían tanta paz, tanta claridad, tanta confianza en Dios, que otros gravitarían hacia ellos buscando respuestas y protección. Es decir, no solo te salvarías, te convertirías en instrumento de salvación para otros, pero todo esto requiere una decisión que no puedes postergar. Según las visiones más claras de Kolbe, llega un momento donde las puertas de la misericordia se cierran temporalmente, no porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque las circunstancias externas se vuelven tan caóticas que las personas pierden la capacidad de concentrarse en lo espiritual, y ese momento está mucho más cerca de lo que la mayoría imagina. Por eso necesito que hagas algo inmediatamente. Antes de que termine este mensaje, toma una decisión definitiva. Decide si serás uno de los católicos que se prepara espiritualmente o uno de los que espera hasta que sea demasiado tarde. Si decides prepararte esta misma noche, comienzas con la primera oración de protección. Reúnes a tu familia. Les explicas que necesitan crear un escudo espiritual para los tiempos difíciles y durante 7 minutos exactos rezan la oración contra la peste espiritual, que divide familias, y cada noche, durante las 5 noches siguientes, añades una nueva oración, hasta que estén aplicando las 5 oraciones de protección completas. Pero no te detengas ahí. Kolbe también vio que quienes recibieran estas gracias especiales tendrían la responsabilidad de transmitirlas, que cada faro espiritual debería ayudar a crear al menos 5 faros más. Eso significa que necesitas compartir estas 5 oraciones de protección con al menos 5 personas que las necesitan: familiares, amigos, conocidos, que estén pasando por dificultades espirituales o que simplemente necesitan estar preparados. Y aquí algo que Kolbe profetizó específicamente: cada persona que comparta estas oraciones con sincera intención de ayudar a otros recibirá una gracia especial inmediata, una bendición tangible que llegará dentro de las primeras 48 horas. No será siempre la misma bendición. A veces será una solución inesperada a un problema. A veces será una reconciliación familiar. A veces será una paz interior. Pero siempre será algo que reconocerás como respuesta directa de María a tu generosidad espiritual. Pero recuerda, estamos en la ventana final. El tiempo de preparación no es infinito. Las 5 señales que Kolbe vio en Nagasaki se están cumpliendo exactamente como él las profetizó. El reloj espiritual de la historia está marcando los últimos minutos antes de la purificación final. Y tú que has escuchado hasta el final, que has reconocido la verdad, que has sentido en tu corazón que esto no es casualidad, tú tienes la oportunidad de estar entre los preparados, entre aquellos que cuando llegue la tormenta final tendrán refugio bajo el manto de la Inmaculada.
entre los que irradiarán paz mientras otros se desesperen, entre los faros espirituales que guiarán a las almas perdidas hacia la salvación. Pero solo si actúas, ahora, solo si tomas la decisión en este momento exacto, porque las profecías de Kolbe son claras. Llega un punto donde ya no habrá tiempo para prepararse, donde las puertas del arca se cerrarán y comenzará el diluvio final. Y según todas las señales que estamos viendo, según el cumplimiento preciso de sus 5 profecías, ese momento está mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. No dejes pasar esta oportunidad. No postergues esta decisión. Esta misma noche, reúne a tu familia y comienza con la primera oración de protección. Mañana, comparte estas 5 oraciones con la primera persona que Dios ponga en tu corazón. Y en los próximos días, conviértete en uno de los faros espirituales que Kolbe vio brillando en la oscuridad de los últimos tiempos, porque sus profecías japonesas no fueron solo advertencias. Fueron también promesas de que quienes se prepararan correctamente no solo sobrevivirían a la purificación final, sino que serían instrumentos del triunfo definitivo del corazón inmaculado de María. El tiempo de las señales ha llegado. El tiempo de la preparación se acaba. Pero el tiempo de las gracias extraordinarias, ese tiempo es ahora. María, Reina de los últimos tiempos, protégenos bajo tu manto. San Maximiliano Kolbe, profeta de Nagasaki, intercede por nosotros. Que así sea.